Soy vuestro presidente desde hace 34 años. Y no es trabajo fácil ser presidente. Gracias, señor presidente, gracias. ¿Algo más? No podremos comprobar los límites. Los terrenos están cercados y guardados por hombres con armas. Están plantando caña de azúcar en nuestros trigales. Los tribunales decidirán que... Con su permiso. ¿Los tribunales? ¿Sabe de algún pleito sobre terrenos que haya sido ganado por los campesinos? ¿Te quitaron tus tierras? Hace tiempo que a mi padre le quitaron sus tierras, señor presidente. Hijos míos, soy vuestro padre, vuestro protector, soy de vuestra sangre. Pero creedme, estos asuntos se llevan tiempo. Tened paciencia. Con su permiso, señor presidente. Hacemos el pan con trigo, no con paciencia. Y la paciencia no derribará una alambrada con vigilantes. Si hacemos lo que dice, comprobar los límites, necesitaremos una autorización para cruzar la cerca. Yo no puedo conceder esa autorización. Pero dijo que lo hiciéramos. Era un consejo solamente. En tal caso, señor presidente, haremos lo que usted aconseja. Gracias. Con su permiso. ¡Tú! ¡Tú! Dígame, señor presidente. ¿Cómo te llamas? Zapata. ¿Cómo dices? Emiliano Zapata. Con lo cual, con esto hemos visto, siguiendo a Maná, que el concepto de justicia y libertad que lo persigue Don Quijote es la lección que también se ve en este concierto de Maná en la muerte de Emiliano Zapata. Con lo cual hemos visto lectura y un ejemplo de lección. A partir de aquí, como ha dicho el vídeo, el concepto de el Quijote siempre transita en el alma humana de cada lector desocupado que se atreva con la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo doctor Ángel Martínez, por su extraordinaria participación y lección de la mañana de hoy. Quiero informar a los presentes que está abierto el derecho de palabra para aquellos que tengan alguna pregunta que realizar. David, creo que alzaste la mano. No, Ángel Novillo pidió la palabra. Ángel Novillo, muy bien. Adelante, profesor. Ángel Novillo, tiene la palabra. Ahí sí, muchas gracias, estaba muteado. Saludos cordiales a todos. Es obligación mía hacerle la pregunta a mi querido maestro. Por saludo cordial, estimado doctor. ¿Qué le puedo decir? Yo estoy ya acostumbrado pues, a disfrutar de estas excelentes ponencias, ¿no? La verdad que muy honrado por acá. Así que esto que decía un poco en broma, de manera jocosa, con su elegancia característica, el doctor, de estar obligado acá es la obligación más satisfactoria que he tenido, ¿no? Y espero poder estar a la altura de departir más adelante lo que he traído para compartirlo por acá. Doctor, la pregunta obligada a todo esto, ¿no? En este proceso, pues, de cabalgar juntos Sancho y el Quijote, en esta dicotomía inseparable, ¿no es cierto?, en la que somos constituidos de alguna manera en héroes, la muerte como tal, y la que se enfatiza en lo que usted estaba manifestando, la muerte de la locura para abrir paso a la razón,
¿será que de alguna manera metafórica debemos morir? No en los ideales, ¿no? Sino tal vez en ese aspecto terrenal, mundano, para que sea la única forma de trascender, para que el ideal siga vivo como tal. Pues siguiendo por ejemplo, a Jorge Manrique, que la vida son esos ríos que van a dar a la mar, que es el morir, ni yo puedo dar esta clase mañana, ni la puede recibir usted. Con lo cual, nacemos para morir y vivimos viviendo y para morir, y morimos para nacer a una segunda vida. Siempre se queda algo entre las uñas, siempre. Pero bien es cierto que no dejamos de ser cada uno de nosotros una pequeña muerte, ¿no? Que acumulamos cada día, claro. Y esa acumulación yo acumulo las mías. O sea, mi ángel acumula mis muertes y su ángel acumula las suyas. Pero es cierto. O sea, quizá, a ver, Don Quijote no muere, como dice Saramago. Los sueños lo único que pueden hacer es desvanecerse. Quien muere es Alonso Quijano. Ahora bien es cierto que el ángel novillo de los 20 lo lleva usted. De sus 20 años, como yo el mío. O sea, digamos que somos la pequeña tumba que acumula los ángeles novillos anteriores hasta que lleguemos a la última, claro. Pero sí, todos morimos algo cada día. Don Quijote muere en cada aventura, ¿eh? Y con él, como lección, el lector también muere. En cada aventura, me refiero a en cada derrota. No dejan de ser derrotas poéticas, pero al fin y al cabo, derrotas. Gracias, doctor. Sí, Rodrigo Astudillo solicita la palabra. Bien pueda, compañero Rodrigo. Un saludo cordial a todos y legalmente es motivo de una especial alegría compartir este tipo de experiencias. Felicitaciones, maestro, brillante y muy ilustrativa su aporte. Un abrazo. Su exposición. Yo creo, no sé en qué medida la humanidad en sí debería agradecer la oportunidad de que Cervantes vivió, especialmente de la primera a la segunda parte. Quiero explicarme. Si bien Avellaneda da una respuesta a la primera parte, ¿qué hubiese pasado si Cervantes moría y no había la segunda? No estaríamos usted y yo aquí hoy. Responde prácticamente y completa esa parte, que si bien muchos a lo largo de la humanidad hubiesen dado sus respuestas no necesariamente encajadas al calibre, calidad planteadas por Cervantes. En ese sentido yo creo, entonces digo, que la humanidad debería agradecer esa fortuna de que Cervantes vivió para poder contestar esa segunda parte. No sé cuál es su criterio, doctor. Si no hubiera ocurrido, es decir, si en la vida de don Rodrigo Astudillo no ocurriera tantos inconvenientes que solo usted sabe, no estaría hoy aquí. Si Cervantes no hubiera hecho lo que hizo, no estaríamos usted y yo aquí hablando de él. Tan simple como eso. Nos ha regalado este momento. Y el Quijote no es nada más que el denominador común. Por eso cuando he empezado la ponencia he creído decir que no hay nada mejor que tomarlo con un buen vino, porque el vino es cultura y amistad. Solo ese detalle, a falta de vino tenemos el libro, pues eso hay que agradecérselo a Cervantes. Jugar a lo que usted ha dicho es jugar a lo que no ocurrió. Con decir Cervantes o decir el Quijote decimos también Platón, o decimos el Dante. Es decir, me ha parecido leer o decir que algo ocurre en la lectura que solo se aprende leyendo, y de esa lectura, de esa lección, solo aprendemos usted y yo, por compartirla nada más. No sé qué hubiera ocurrido si la tesis que apunta el profesor Alfonso Jiménez sobre que la segunda parte es una contestación de el Quijote de Avellaneda, que el Quijote de Avellaneda no deja de ser nada más que la incursión de un personaje que vivió con Cervantes en la batalla de Lepanto
este tal Ginés de Pasamonte, del cual hay Jerónimo de Pasamonte tiene una biografía que se lee en el tomo 69 de la Biblioteca de Autores Españoles, ¿no? Y que luego a partir de ahí intenta ridiculizar a Cervantes. Hay quien piensa que Cervantes empieza a contestar a Avellaneda, a este Jerónimo de Pasamonte, que lo ridiculiza en el capítulo de los galeotes, a partir del capítulo 59, porque se ha observado que a partir del capítulo 59 de la segunda parte es como si Cervantes tuviera prisa por acabar la obra. Es decir, cuando Cervantes va por el capítulo 59, se llega a pensar que hay alguien que le dice: don Miguel, la segunda parte del Quijote que usted está escribiendo ya se vende con un nombre como es Alonso Fernández de Avellaneda y se vende en Tarragona. Cuando Cervantes, esto aparece en el 14, cuando Cervantes aún no había publicado la suya. Voy a intentar hacerle un juego para comprenderlo. Es decir, nosotros nos enfrentamos, nosotros nos enfrentamos a esto. Esto está escrito en 1605, que es la primera parte. Entre este periodo, este espacio en blanco, ocurre apenas un mes en la novela, pero 10 años en la vida del autor. Cuando Cervantes está escribiendo el capítulo 59 de los 74 que compone la segunda parte, hay quien le dice: la segunda parte, aquí la tienes, ya se vende. Luego Cervantes intenta contestar a ese Quijote apócrifo, a ese Alonso Fernández de Avellaneda, en el prólogo de la segunda parte, cuando le dice que le tacha, aquí lo tiene. Aquí aparece el prólogo donde le censura que es manco y Cervantes le contesta que él, vamos a ver, yo no he perdido la mano en una en una pelea de taberna, sino la he perdido defendiendo lo que en ese momento tenía que defender, que era la batalla de Lepanto, que está concebida como la más grande batalla medieval de la historia. De hecho, Cervantes presumirá siempre en el prólogo, aquí lo dice. Dice que lo que he podido sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo que no pasase por mí, o que si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas solo menos en la estimación de los que saben dónde se cobraron, que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga. Eso que usted ha planteado, si no hubiera ocurrido, que no se ha dado, Cervantes lo contesta en el prólogo de la segunda parte y dice: ¿es esto en mí de manera que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella? Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra y al de desear la justa venganza, y se ha de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años. Con esta contestación, Cervantes se hace inmortal. Gracias, doctor Ángel. Gracias, Rodrigo. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más quisiera usted, hacer maestro alguna Rodrigo. pregunta? ¿Está abierto el derecho de palabra? Itamar Rodríguez. Sí. Itamar, bienvenido. Tienes la palabra, Itamar. Gracias, Mauro. No encontraba el gesto de levantar la mano. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Ángel. Una vez más. Está? Muy bien. Gusto de verte. Igualmente. Ya, te agradecemos nuevamente habernos acompañado en la quinta jornada. Infaltable, ninguna de las 5 nos ha acompañado en todas. Y
debo decir a la audiencia y a todos y a todas de que no hay una sola jornada en que no haya un nuevo conocimiento que nos aportes con tus ponencias. Esta vez, yo llegué pensando que iba a disfrutar de un recital literario, pues hoy aprendí una vez más una reflexión que son las enseñanzas que nos deja permanentemente el Quijote, que es justamente cuando está en la playa de Barcelona, cerca de Montjuïc, cuando expresa su parte final. Reflexioné de que quizás Cervantes, a través de su literatura, entendemos que la novela como tal es la primera vez que se pone en práctica este género literario con él, y es lo que se vuelve corriente posteriormente en todos los 400 años de lengua castellana, pero es esa parte de que a veces las cosas empiezan por el fin, ¿no? Tanto el prólogo en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no me quiero acordar, quizás fácilmente pudo haber empezado allí, érase una vez en la playa de Barcelona, y haber comenzado todo desde atrás hacia adelante. Y leer el Quijote, para los que hemos leído el Quijote, contempla esa parte justamente, que muchas veces lo más célebre del Quijote es en un lugar de la Mancha cuyo nombre no me quiero acordar, pero quizás esta misma frase final puede tranquilamente ser el inicio de la obra de esta fantástica y maravillosa literatura. Sería otro Quijote. Exactamente, correcto. Ese fue el planteamiento que se me quedó a mí. Muchísimas gracias, Ángel. A ti, Tamar. A ver si nos vemos juntos. Será Manta. pronto. No hay diferencia entre la playa de Barcelona y la de Manta, ¿eh? Se le fue el audio a Itamar. No te escuchamos, Itamar. Creo que... Ahora. No, es que no tenía el audio, me lo quitaron. Sí, le decía que la playa de Barcelona, que es cerca del Mar Magnum y Barceloneta, cierto es que se parece mucho a la de Murciélago, guardando sus ligeras distancias con el puerto marítimo, todo lo demás muy parecido, es cierto. Igual, sí, sí. No se come mal en ninguno de los sitios. Ah, sí. Justo lo comenté de la gastronomía también, ¿no? Que mencioné el tema del vino. Definitivamente hace falta el vino. Sí, que el vino hace hablar verdades. Claro. Para un buen hornado es lo mejor, ¿no? Gracias, Ángel. No le quepa la menor duda. Encantadísimo por tu participación y además por tu invitación a transgredir un poco la formalidad. Hombre, claro, si no es genial, aburridísimo. Qué genial, sí. Bueno, nos has dado muchas lecciones, no solamente con el conocimiento que has compartido con nosotros en relación al Quijote y Cervantes, sino también aspectos muy lindos del ser amigo, de la cordialidad y de la amistad. Gracias. Me entristece despedirte. No, siempre quisiera que nos tuviéramos aquí toda la mañana conversando contigo. También tenemos otros invitados excelsos, bien buenos, y vamos a darle paso entonces a ellos. Muchas gracias, Ángel. A vosotros siempre. Un fuerte abrazo de parte de toda Manta que te quiere y de igualmente que te quiere y te respeta también. Bien, vamos entonces a dar igualmente paso a nuestra segunda participación con el profesor Hermel Aguirre. Quiero resaltar, a propósito ya de la lección que nos da Ángel Martínez acerca de lo odioso que es en algunos momentos el hablar de la reseña curricular, pero es indudable que hay que decir que nuestro queridísimo doctor Hermel Aguirre González, que nos acompaña ahora en su exposición, es profesor normalista y educador de escuelas fiscales particulares, Colegio San José de la Salle de Guayaquil,
entrenador de maestros, directores, supervisores, subdirector de DINACAPET, jefe del departamento técnico desde 1975 de la Dirección Provincial de Educación de Guayas, empresario privado, autor y editor, medalla municipio de Guayaquil, nominación Unidad Educativa Hermer Aguirre González, gestor, mentalizador y profesionalización de capacitación del Magisterio Ecuatoriano, miembro de la Asociación de Periodistas de Guayaquil, dirigente clasista desde 1980 en Guayas, candidato a director de la Casa de la Cultura de Guayas en el 2002, autor de libros y publicaciones, gestor cultural, subdirector de capacitación docente en el litoral de Galápagos, participación en concursos literarios, en fin, tiene una extensa hoja de vida que por supuesto nos nutre y nos llena de orgullo que esté con nosotros en el día de hoy. Tiene en el derecho de palabra el compañero, el amigo, profesor, doctor Hermer Aguirre. Muchísimas gracias por esa generosa presentación a don Mauro Carrero. Gracias a usted, profesor. Los organizadores de este importante evento, como don David Salazar, doña Soledad Vera, don Itamar Rodríguez. Y también felicitar a los organizadores de este importante evento, como es la Corporación Cultural Club de Lectura del Quijote, el Departamento de Cultura del GAS de Manta, la Unidad Educativa Leonardo da Vinci, la UNAPE, historiadores de Mante, la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, el tema que a mí me ha correspondido es hacer un resumen breve, un estudio sucinto y los talleres que corresponden a esta maravillosa obra como es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Digo un resumen porque, como todos ustedes conocen, la extensión del Quijote es muy voluminosa, que pasan de las 1000 páginas. Por eso es que los docentes tienen la obligación de utilizar obras, primero, para motivar con obras que están resumidas, como la que nosotros hemos preparado en solo 280 páginas, las dos partes del Quijote. Con Cervantes prácticamente se inicia la novela moderna, por eso es importante el conocimiento y el tratamiento de esta novela. En cuanto a la biografía del autor, todos conocen que don Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Su preparación fue autodidacta. Esto es importantísimo resaltar. ¿Por qué razón? Porque para aprender literatura no hay necesidad solamente de ingresar a las universidades, sino también de leer, de autoprepararnos. Un ejemplo práctico. Tenemos a los escritores del grupo de Guayaquil, como don Joaquín Gallegos Lara, como Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja Díez Canseco, Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra. Ellos, con sus apenas 20 años de edad, sin haber ingresado a la universidad, nos dejaron maravillosas obras que son el entusiasmo de los lectores. Asimismo, Miguel de Cervantes fue un autodidacta. Y cuando, como bien lo señaló nuestro expositor anterior a mí, que él fue criticado, pero él se refirió de que
el denominador que le decían el manco de Lepanto, es porque luchó, perdió su miembro en una batalla. Luego Cervantes pasó cautivo en Argel muchos años y para su liberación tuvieron que hacer una colecta pública y el fraile que hizo esta colecta, cuando llegó ya con el rescate, Cervantes ya estaba embarcado en un navío para ser trasladado al oriente. Entonces, mire, si hubiera dado que no hubiera llegado el rescate y Don Quijote se iba al destierro, nunca hubiésemos tenido la oportunidad de tener escrita esta maravillosa obra. Pero asimismo, en la vida del autor hay cosas muy difíciles, como cuando fue nombrado comisario de abastos y comete el error de haber vendido trigo sin autorización y va preso. Pero de todas maneras, cuando ya regresa del cautiverio, escribe su primera novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tanto prestigio le dio a Cervantes. Adquiere fama, pero no bienestar económico. Eso es lo que ocurre con los escritores, que escribimos obras, pero solamente se adquiere fama, la popularidad, pero no réditos económicos. Finalmente, pues, Cervantes murió en el 22 de abril de 1616 y no el 23, como se afirma. Ese día fue el entierro. La obra literaria tiene fama porque dio lugar a comentarios, estudios, trabajos críticos y bibliográficos. Hasta cuando apareció la segunda parte apócrifa de Avellaneda, que interesó al autor a escribir su segunda parte. Entre las obras tenemos El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, La Galatea y las 12 novelas de ejemplares. Entonces, ahora, utilizando las maravillosas aplicaciones que se ha podido establecer, podemos nosotros hacer maravillas con todas estas maravillosas obras para poder leer. Como por ejemplo, cuando vamos nosotros a una biblioteca digital que nosotros les ofrecemos gratuitamente a todos los que quieran conectarse con nosotros les demostramos que esta biblioteca les ofrecemos una biblioteca con 1000 escritores y con toda la producción de todos ellos, como por ejemplo, cuando vemos en las obras del Quijote de la Mancha, es decir, las obras de Miguel de Cervantes, podemos llegar nosotros a tener la colección completa de sus obras para leer, tanto las obras en textos como también en obras audiolibros, en obras digitales. Para poner un ejemplo, El árbol del bien y del mal. mire, ahí tenemos 1918. Medardo Ángel Silva. Dirección y responsabilidad del proyecto. Mire, esta es una prueba de que toda esta biblioteca nosotros podemos acceder solamente con un clic para tener textos, las obras completas del Quijote de la Mancha, las 12 novelas de ejemplares, la Galatea, que es otra obra maravillosa. Pero asimismo podemos recurrir a hacer síntesis, a hacer resúmenes de esta novela. La estructura de la novela está en 52 capítulos, la primera parte, y la segunda en 74 capítulos.
La época corresponde al principio del siglo XVII, que corresponde justamente a la ruina de España en el aspecto político y económico. El ámbito al que se refiere a la península de Castilla, La Mancha, Aragón y Cataluña. Cuando nosotros damos nuestra cátedra cervantina, nosotros podemos combinar, utilizando las redes sociales, conectándonos a estos maravillosos lugares. No sé si me pueda conectar a uno de estos, a Castilla, por ejemplo. Nosotros utilizamos las redes sociales, escribimos el nombre de la ciudad, Castilla, y de inmediato aparece videos, es decir, imágenes. Y ahí tenemos todo lo relacionado con Castilla, incluyendo videos, que podemos nosotros conectarnos con videos relacionados con todos los lugares que se refiere en la narración de del Quijote de la Mancha. En cuanto a la idea central, el Quijote, como muy bien lo han señalado mis expositores anteriores, el Quijote es una parodia de los libros de caballería. Es decir, es el choque entre dos mundos, el de los ideales superiores y como por ejemplo la bondad, la caridad, la amistad, el buen entendimiento entre los hombres y el de los valores materiales. Don Quijote es el personaje principal. En el segundo tomo, en cambio, es el bachiller Sansón, el Sansón Carrasco, el barbero, el cura. Y lógicamente, coprotagonista es don Sancho Panza. Los temas principales, la misión caballeresca, el choque entre la realidad y la fantasía. En los secundarios tenemos la vida aventurera, la burla, la malicia, el ridículo, el amor idealizado. Por eso es que Don Quijote se refiere siempre a su famosa Dulcinea, el encantamiento, la justicia, el poder, etc. Los personajes principales todos conocen: Don Quijote de la Mancha, el protagonista, y Sancho Panza, el coprotagonista. Los secundarios: Dulcinea del Toboso, una campesina llamada Aldonza Lorenzo, considerada como la emperatriz de la Mancha. Otros personajes importantes: el cura, el barbero, el ama, la sobrina del hidalgo, que es la encargada de quemar los libros, cuando le asignó de que por los libros que había leído Don Quijote se volvió loco. Entonces, por eso es que termina quemando la biblioteca inmensa que tenía Don Quijote de la Mancha. Y otros que van apareciendo. Especialmente la estructura de la obra está dado a través de las salidas y aventuras que realiza Don Quijote, tanto en la primera como en la segunda salida. El estilo es el esquema barroco, el desorden, pero a través de ese desorden va apareciendo el orden. Por esa razón que muchos críticos literarios critican al autor de haber interpolado novelas en el gran relato del Quijote de la Mancha, como es el cautivo, la historia del cautivo y el curioso impertinente, que ya lo vamos a analizar. Pero lo interesante es que con el estilo del Quijote de la Mancha, los compañeros profesores, docentes, tienen que utilizar para poder formar escritores con sus alumnos. Los lectores
que leen el Quijote de la Mancha tienen la oportunidad para formarse como escritores. Esta es la oportunidad, el objetivo principal. La meta tiene que ser que a través de las obras literarias nosotros podamos formar a los futuros escritores. Las características, pues, todos conocen, han leído el Quijote de la Mancha, encadena o desorienta la curiosidad, la profundidad ideológica, el poder de las alusiones simbólicas que van apareciendo a través del relato de esta maravillosa obra. La influencia de los libros de caballería, como el Amadís de Gaula, etc. Los libros anónimos, como el Lazarillo de Tormes, la Pícara Justina, etc. Pero lo interesante es que para despertar la curiosidad de los autores, de los lectores, el autor utiliza una forma de la interpolación. Y ahí pone, pues, lo que les decía antes, la novela cortísima, El curioso impertinente, que tiene gran parecido al cuento de Ariosto. Vamos a ver en las técnicas narrativas, como les decía, es la oportunidad que tienen los docentes para dar a conocer a través de la obra literaria todas las técnicas narrativas que el autor va utilizando, como por ejemplo el punto de vista, que presenta los hechos de forma directa, y otros casos a través de opiniones de los personajes, como son Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Por eso es que en el relato siempre vamos a encontrar los puntos de vista con sus opiniones de Don Quijote y Sancho. También el punto de vista, conocen, de la mente, los ojos, que ven la acción narrada en que la mayor parte está realizada por el mismo autor. O sea que la mayor parte en la novela, el punto de vista está dado a través del mismo autor. En otros casos, a través de personajes principales y observadores. En la primera persona periférica, cuando el personaje observador narra sus observaciones de los acontecimientos, como cuando dice, según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir será siempre velar, siendo así, bien se puede apear con seguridad y hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Aquí está una forma periférica. Y la tercera persona limitada, cuando el autor cuenta la historia fuera de los personajes. Finalmente, la más importante técnica narrativa, que es la omnisciente. Es decir, cuando el autor es el que ve la acción y la comunica a los lectores en la narración que va haciendo. Porque él conoce en forma total y absoluta los hechos. Ejemplo, hombre de mediana hacienda, vivía como una ama que pasaba de los 40, una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Miren ustedes, el autor en forma omnisciente hace una descripción maravillosa de lo que quiere narrar. Finalmente, para que ustedes vean esta forma novedosa que el autor presenta, una interpolación en la narración de la obra El Quijote de la Mancha con el famoso curioso impertinente. ¿De qué se trata?
de que dos amigos muy llevados como Anselmo y Lotario, Anselmo decide casarse con una dama del lugar, de nombre Camila, de no muy buenos antecedentes. Por eso Lotario le decía, hermano, no te cases. Pero Anselmo cumplió su deseo y se casó con Camila, hasta que le entró la curiosidad en forma impertinente y le pide a su amigo Lotario que por favor trate de cortejarla a su mujer, que ya estaban casados, a Camila. Y Lotario le dice, no, eso es una locura, ¿cómo puedo yo cortejar a tu mujer? Hazlo porque quiero saber si que ella es fiel al matrimonio o acepta las peticiones de amor de otras personas. Lotario, obligado, cumple. Se declara a Camila, le implora amor, le llora, se hinca. A la final, Camila cede y le acepta los amores a Lotario, amigo de Anselmo. Entonces, de esta manera, la empleada que tenía saca provecho y con eso, pues, ya empezó a meter a su enamorado a la casa, no tenía forma de evitar Camila, hasta que definitivamente se entera Anselmo, su esposo, ella coge las joyas y desaparece de la casa y va a parar donde Lotario. Lotario, de arrepentido, a los pocos tiempos muere y Camila, arrepentida, va a parar en un monasterio religioso. Entonces, así termina la novela, el capítulo del curioso impertinente, y llegan al capítulo 35, en donde de una manera muy hábil el autor enlaza este relato que no tiene nada que hacer con el relato del Quijote de la Mancha, y enlaza con el relato ya cuando sale Sancho Panza todo alborotado del camaranchón donde reposaba Don Quijote, en donde estaban leyendo apasionadamente la lectura de la novela El curioso impertinente, en donde en la gráfica pueden ver, ahí está Camila, está Anselmo a su lado y está Lotario, quien le arrebató a su dama a petición del mismo. Entonces, cuando Don Quijote sale diciendo, acudid, señores, presto y socorred a mi señor, que anda envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto. Fuéronse al aposento y hallaron a Don Quijote en camisa, con un bonetillo grasiento y colorado del ventero, en la cabeza revuelta la manta, en donde estaba con la espada desenvainada, con la cual daba cuchilladas a todas partes. Es decir, sostenía una pelea con los cueros que estaban colgados. Y así le vuelve a enlazar con el maravilloso relato de la novela. Es una habilidad del autor. Finalmente, en nuestra forma de presentar al Quijote, presentamos los talleres para que el estudiante pueda, y los lectores también, puedan aplicar lo que leen a través de los talleres. Todo esto nosotros aprovechando esta oportunidad de dar a conocer que ponemos a disposición el curso Cátedra Literaria que próximamente vamos a presentar en forma objetiva, como el que ustedes están viendo, para que ustedes, a través de esta cátedra literaria y escritura creativa, puedan tener la oportunidad de iniciarse
en la maravillosa área de empezar a escribir poesía, cuentos, novelas, teatro, ensayo y hasta periodismo. En este curso, nosotros de manera gratuita se les entrega todas las obras, tanto en los textos como en audiolibros y también en videos. Por ejemplo, para dar una demostración de esto, vamos a tomar otro autor importante en la vida literaria, como es don Gabriel García Márquez, que nos presenta a través de su obra 100 años de soledad, en donde a través de esta técnica nosotros hemos captado a través de las entrevistas para armar la cátedra literaria que van dando los mismos escritores. Vamos a escucharle en este video a García Márquez. Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas en las altas suenas campanan, y que los ebusnos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. Miren, esta forma de expresar del gran Gabo es la cátedra que nos está dando de cómo era la literatura en esa época en Colombia. Al escuchar estas expresiones medias alrevesadas, en verdad esa era la forma de escritura, hasta que finalmente ya empezó a llegar escritores con el realismo mágico, que dieron inicio a los famosos escritores del grupo Guayaquil, con su interesante obra Los que se van, cuyos aplausos vinieron de afuera y no de adentro. Lo mismo le pasó al Quijote de la Mancha. Al Quijote de la Mancha, la obra de Cervantes, no viene de adentro de la ciudad de él, de Alcalá de Henares. Los méritos, los aplausos del Quijote de la Mancha vienen de afuera, de otras ciudades. Sigamos con 100 años de Estoy seguro que poca gente lo recuerda. Un aguacero torrencial cae sobre las bananeras que rodean un pequeño pueblo llamado Aracataca. Aquel día nace Gabriel García Márquez bajo el signo conjugado del Atlántico y del Trópico. 55 años más tarde, el Premio Nobel de Literatura consagra al autor de una obra maestra que le dio la vuelta al mundo. Una aldea de 20 casas. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo interesante para que ustedes puedan la obra completa del Quijote de la Mancha tomar en forma, de acuerdo a esta biblioteca. Ustedes toman ahí donde está el Quijote de la Mancha. Bueno, toman la obra y ya, la Quijote de la Mancha. Ya no importa. Seguimos. Entonces, aquí de manera digital, nosotros podemos trabajar con las aplicaciones que nos dan en Internet. Ahí está, por ejemplo, nosotros les entregamos y está a la disposición. Pueden tener el celular nuestro que los organizadores le pueden dar. Tienen mi dirección y ahí, por ejemplo, tenemos 1000 escritores. 1000 escritores que ustedes solo con hacer clic en cualquiera de ellos. Bueno, ya. Entonces, con hacer clic en uno de ellos, pueden acceder a las obras completas. Podemos ver a
Ya no. Vamos a poner un ejemplo con el mismo Gabo. Hace clic en donde está García Márquez y le aparecen 300 obras. Si hablamos de Cervantes, hace clic y le sale primero el Quijote de la Mancha, luego la Galatea y luego las 12 novelas de ejemplares. Asimismo, aquí, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Hace clic con García Márquez, ya tiene la obra y ustedes van pasando. Y pueden leerlo de inmediato, pero no la obra resumida, sino la obra completa. Esto es que en poquísimos espacios que nos ha correspondido para narrar, nosotros podemos hacer. Asimismo, podemos utilizar en la poesía, por ejemplo, del famoso Rubén Darío. Ya. O con el mismo poeta guayaquileño don Medardo Ángel Silva, ya. Para ver, con hacer un clic, ustedes abren y tienen toda la poesía del bardo guayaquileño don Medardo Ángel Silva y también el audiolibro. También en obras nosotros podemos ver la famosa La Ilíada en forma programada. Y aquí vamos a ver. Sí. Ahí tenemos todos los puntos que ustedes pueden acceder. Ahí pueden acceder al análisis literario. Mire, ustedes ponen y pueden revisar. Lo mismo podemos hacer con el Quijote de la Mancha. El vocabulario. Mire, en cuanto al vocabulario, los docentes y quienes leemos la obra tenemos que funcionar en el vocabulario para saber conocer las palabras. Doctor Hermer, hay problemas con las imágenes que está compartiendo que no se están visualizando. Ya, entonces vamos a suspender eso. Gracias. Ya, a ver esa, para terminar. Ya viene el cortejo. Ya se oyen los claros claritos. La espada se anuncia con vivo reflejo. Ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines. Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes. Bueno, entonces miren, de esta manera, en el poco tiempo que me han asignado para hacer mi exposición, se ha dado solamente una especie de demostración de cómo tanto los docentes como quienes incursionamos en la lectura, podemos trabajar en forma audiovisual para poder tener este conocimiento de las maravillosas
obras literarias que nos toca leer. Si que hay preguntas, con mucho gusto para atender y corresponder. Si no hay preguntas, para continuar con la exposición. Sí, como solicita el doctor Hermel, si hay alguna pregunta. Continúe con la exposición, doctor Hermel. Bueno, muchísimas gracias. Es interesante que nosotros en el tratamiento de las obras literarias tratemos con obras de gran importancia. En las obras españolas, por ejemplo, como esta, El Quijote de la Mancha. Las obras de Cervantes, la Galatea, las obras de ejemplares. Pero también nosotros tenemos que dar importancia a las obras de autores ecuatorianos. Porque, como yo les manifestaba, las grandes obras que nos han dejado a la posteridad no son autores que han ido a la universidad. Son autores que en el colegio aprendieron la teoría literaria para escribir sus obras. Prueba de ello están, vuelvo a señalar, a los autores del Grupo Guayaquil, como Joaquín Gallego Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Díez Canseco. Y también en otros como Adalberto Ortiz, que escribió su maravillosa novela Juyungo. Adalberto Ortiz es un normalista graduado en el Normal Juan Montalvo, y con lo que aprendió ahí pudo escribir su maravillosa novela Juyungo y otras, y también poesía. El mismo autor de la novela Huasipungo, Jorge Casa. Y vale la pena aclarar que Juyungo no es la primera novela del indigenismo ecuatoriano. La primera novela del indigenismo ecuatoriano es Plata y Bronce del imbabureño Fernando Chávez. Después de Fernando Chávez vienen otras obras como Huasipungo de Jorge Casa, Taitamo de el guarandeño Augusto César Saltos, etc. Entonces nosotros, a través de estas maravillosas obras de escritores que en la forma autodidacta llegaron a escribir y a entregarnos un legado maravilloso de obras. Por eso aplaudo a los organizadores de este evento, porque a través de estos actos es como incentivamos a los estudiantes, a los lectores, a leer. A través de la lectura está para entrar a la autoeducación, y cada uno de nosotros formamos. Yo mismo tengo una experiencia. Empecé a estudiar literatura en la Universidad de Guayaquil. Llegué ya a terminar el tercer año, pero de los 10 profesores que tenía, solo 3. Con 3 de ellos pude aprender algo de literatura. Con los 10 no tuve ninguna oportunidad. Entonces, al dejar la universidad por un tema de trabajo con el Ministerio de Educación, yo continué a través de la autoeducación, la autolectura, y me formé lo que me gustaba, la literatura. Y ahora, con un trabajo de 3 años, el curso
hemos podido nosotros armar, organizar un curso que vamos en los próximos días a poner a disposición de todos de una manera amplia y abierta, para que todo el mundo pueda acceder, a este curso, que prácticamente con inscripciones gratuitas puedan acceder y puedan autoeducarse. Hasta aquí lo que he podido compartir con mis compañeros que se han sumado a este importante acto. Creo que ahora viene un tema abierto, ¿no? Gracias, doctor Hermel Aguirre, por su muy importante disertación y aportación para esta conferencia. Gracias por estar, reitero el agradecimiento por estar con nosotros. Quiero entonces dejar el derecho de palabra si alguien tiene alguna pregunta.